de Rusia e Irak, también aquí se ha vivido una guerra tecnológica de falsificación y de suplantación de identidad. Existe una operación llamada Operación Discovery, donde el Ministerio Público estuvo encabezando la misma conjuntamente con el FBI y los organismos de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. Había una mafia, había un entramado de ciudadanos dominicanos y estadounidenses donde falsificaban, donde suplantaban la identidad de ciudadanos norteamericanos con relación a la ayuda que el presidente de los Estados Unidos le ha venido dando por el COVID-19. Y no solamente las ayudas por el COVID-19, sino también que se convirtieron en extorsiones. Desde hace unas semanas el Ministerio Público ha venido haciendo arrestos en la ciudad de Santiago, Puerto Plata, La Vega, el Gran Santo Domingo y también en la ciudad de New York y la parte metropolitana de la misma. Existía una mafia donde los delincuentes estaban divididos en tres grupos que era mediante call center. Había un grupo que se llamaba los opening o los abridores de llamada, y esto lo que hacían era que iniciaban la llamada hacia su víctima, y había uno que se llamaba los closet o los cerradores de llamada, que eran los que ya le daban el toque final para concluir la suplantación o el fraude que estaban buscando. Pero detrás de este grupo estaban los pensadores, que eran los que de verdad tenían el formato, que tenían la facilidad de conocimiento y de poder suplantar la identidad de este tipo de ciudadanos. Y para esto se hacía un análisis. Mira, Vladi, existe algo que se llama spoofing. ¿Cómo es? Spoofing. Spoofing en español. ¿Qué quiere decir eso? Es como Aplatáralo eso. Es como si fuera suplantación de identidad, suplantación, cuando tú cometes algo para suplantar. Un de orden, ¿a que eso es lo que tú estás diciendo, lo que pasó con la tarjeta que denunció el presidente ayer? Es lo mismo que está pasando. Exactamente. Básicamente esto se hacía para los ciudadanos norteamericanos, pero recientemente también se utilizaba en República Dominicana. Quizás no tan sofisticado como se hizo en los Estados Unidos, pero sí era algo muy parecido. Entonces el spoofing está dividido en 5 puntos. El primero es el spoofing por email. Oye, Vlad, lo que se hacía con esto. Se le enviaban cadenas de email a los ciudadanos. Sí. Entonces en esa cadena de email ellos suplantaban la página web. A ti te llegaba una página web como que tú veías que era la compañía de la ayuda o el banco X. Entonces cuando tú entrabas directamente a esta opción, que es una opción un poco ya vieja, es lo mismo que se llama el phishing y el pitching, que es lo que se hace con la clonación de tarjeta de crédito, que mediante ese tipo de formato es que se maneja. Cuando tú cliqueabas la página, eso te llevaba a una página falsa. Entonces en esa página falsa tú comenzabas a poner todos tus datos: nombre, apellido, dirección, contraseña y todo. Detrás de eso existe algo que se llama keylogger. El keylogger lo que hace es que acaba capturando toda la información. Lo que tú dijiste en el teclado y en el mouse, él lo va capturando en un notepad del otro lado, en un archivo. Y entonces, al final, cuando tú cierras, tú entendiste que tú entraste a un lugar seguro, que tú entraste a tu página web. Pero ya el atacante, el ciberdelincuente, tiene todas las informaciones tuyas. Entonces él viene, entra a la página real y entonces transfiere esos fondos hacia otra cuenta o los manda hacia otro banco diferente. También existe el famoso spoofing por DNS. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, el DNS es el Domain Name Service, el nombre de servicio. Cuando tú entras en una página, por ejemplo, elnuevodiario.com, tú lo que haces es, en una tabla está alojada una IP que relaciona este nombre con una IP. La IP es como una dirección, como si fuera tu teléfono móvil. Tu identidad. Tu identidad en Internet, exactamente. Tu identidad en Internet se llama tu IP. Tu identidad en República Dominicana tiene un número de cédula. Tu identidad en tu casa es un número de teléfono. Entonces el DNS lo que hace es una combinación. Cuando tú pones en Internet el nombre de una página, el Internet no entiende nombre, es lo que entiende una dirección IP. Pero existe una tabla donde hay una correlación entre el nombre que tú estás poniendo y la IP que se va a ver en Internet. ¿Qué es lo que hicieron los hackers? Los hackers lo que hicieron fue que cualquier nombre que tú pusieras, ellos lo relacionaban a una única IP, que era una página de ellos. Y en esa página había un malware o un software malicioso donde ellos capturaban todas tus informaciones. Pero ojo, Vladi, no solamente era para las informaciones de las ayudas de los Estados Unidos, sino también
que se convirtió en un sistema de extorsión. Por ejemplo, ya habían candidatos donde le facilitaba a ellos extorsionarlo porque tenían algún video comprometedor, porque tenían fotos comprometedoras, porque tenían algún tipo de comunicación comprometedora, porque tenían algún dato comprometedor. Entonces ya ahí venía la persona del call center y le hacía una llamada a esta gente para extorsionarlo. Y después también existe la famosa spoofing de IP. Para que tengan una idea, como hablábamos, que la IP es la identificación en Internet. Existen servidores que por motivo de seguridad lo que hacen es que alojan una cantidad de IP que solamente se pueden conectar hacia ese servidor. Por ejemplo, en una compañía hay un servidor X, una aplicación X, y el administrador solamente le puede dar acceso a 10 personas que se conecten a esto. Él define una IP fija en cada una de esas máquinas y solamente esa IP se puede conectar a esa máquina. Si tú tratas de conectarte de cualquier otro tipo de máquina, incluso dentro de la misma compañía, la aplicación o el sistema no te dará acceso. Y los hackers lo que hacían era que te suplantaba la identidad de esa IP. Y como ya el sistema conocía que esa IP sí era conocida, sí se podía conectar, tú desde tu casa, sin tener la IP que tenía el sistema alojado, tú podías entrar a ese sistema y podías hacer lo que tú quisieras. Entonces también existe algo que se llama el DDoS. El DDoS es un sistema de negación de servicio. Para que tengan una idea, cada vez que se tumba una página web o que se crea algún sistema de hackeo por la denegación de servicio, es mediante este sistema. ¿Y qué es lo que se hace? Que se conectan diferentes máquinas alrededor del mundo y comienzan a mandar varios pulsos simultáneos hacia esa página web. Y como esa página web solamente puede soportar un grupo de usuarios simultáneos, cuando tú pasas esa cantidad que puede soportar, la página colapsa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos se alojaban en diferentes partes del mundo mediante ese DDoS. Entonces los hackers creaban lo que se llama el botnet. Que el botnet es que usted puede crear pulso. Por ejemplo, a la hora de hacer cualquier tipo de artimaña, ellos activaban electrónicamente de manera automatizada toda esa computadora donde ellos tenían acceso y comenzaban a tratar de conectarse en un sitio específico. Y eso evitaba que ellos puedan ser rastreados, porque a la hora de hacer un escáner de dónde venían los pulsos, las pulsaciones para tumbar esa página o para acceder a ese sitio, habían demasiadas simultáneas, entonces no había forma como darse. Oye, pero es una cosa organizada y más compleja de lo que uno piensa. Mira, uno cree que es fácil Gladys, eso. Mira, eran personas tan inteligentes que estaban detrás de esto, que ellos hacían un escáner en la red. Ellos primero analizaban su víctima. Ellos no entraban por entrar, ellos analizaban su víctima. Y aunque la primera opción fue la que te hablaba del spoofing por emails, sí, después fueron cambiando su formato. E incluso hay algo interesante. Llegó un momento que ya eso era algo prácticamente como legal por las redes sociales y por internet. Ellos se han llamado, ellos estaban tratando de reclutar personas que sí querían entrar. Incluso yo vi un video donde habla una persona que entró al call center, donde fue reclutada, y así abiertamente le explicaba qué es lo que iban a hacer. Le dijeron, tú lo que tienes que tratar es, en un video que circula en las redes sociales, tú lo que tienes que tratar de hacer es tratar de convencer a la gente que te dé las informaciones que nosotros te vamos a pedir. Entonces cuando él se dio cuenta que básicamente lo que ahí había era un problema, que era un asunto ilegal, él desistió y no aceptó el trabajo. Pero hubieron muchísimas filmaciones donde se veía en las redes sociales diferentes personas con una gran cantidad de dinero, tanto en pesos como en dólares, y también con vehículos de lujo, relojes caros, en sitios muy costosos. Entonces eso llamaba al reclutamiento de jóvenes que quizá en ese momento estaban pasando por una situación un poco difícil. Y mira cómo son las cosas, Vladi. En el momento de la pandemia, donde estaba todo el mundo en su casa, donde en este caso el gobierno de los Estados Unidos comenzó a generar ayudas para los envejecientes y otro tipo de personas, había un grupo pensando cómo podía capturar ese dinero que los Estados Unidos estaban moviendo. Y los Estados Unidos comenzaron a tapar toda esa brecha a nivel digital. Y ellos no saben que eso es federal, que no se relaja con eso. No, pero Vladi, tú sabes una cosa, ellos cometieron el error de su vida.
ellos comenzaron a publicar en las redes sociales lo que estaban haciendo. Ellos mismos se abrieron, ellos mismos dieron la brecha digital para que vaya, es decir, le pusieron la vida más fácil al Ministerio Público y al FBI para poder ser capturado. Ellos decían quiénes eran y qué hacían. Es decir, que no hay forma ahí de alegato. Lo que apresaron, esos son los miembros de la banda Discovery. Según el Ministerio Público, porque ya básicamente no tengo conocimiento de los nombres de esa gente, pero hacían hincapié en las redes sociales de la gran cantidad de dinero que tenían y cómo lo conseguían. Incluso hablaban de nombres como Chispero, o con solamente yo hablar, conversar con la gente, yo tengo una cantidad de dinero en específico. Y pasaba algo muy raro, es decir, esos chicos a veces en la discoteca tú lo veías que entraban tirando dinero y salían tirando dinero. Yo decía, ¿cómo una gente que se gana el dinero tan difícil puede botar 100,000 pesos, 200,000 pesos? E incluso habían cuentas de 1 millón de pesos que circulaban en las redes sociales de este grupo de jóvenes que pagaban una cuenta de 1 millón de pesos en una noche. Tú sabes que los famosos chiperos han desplazado hasta los narcotraficantes, Sí. que se tuvieron en un segundo plano, nadie hablaba de droga ya. Sí. El delincuente más común ahora es el de los fraudes digital, electrónico. El chipero prácticamente ahora mismo es la cabecera de los delincuentes ahora mismo. Y mira, Vladi, este tipo de organizaciones, que no tengo nada en contra de ellos, son delincuentes normal, pero no ando tampoco en captura de esa gente, porque se sabe que son seres humanos. Pero básicamente ya se han convertido en organismos criminales, porque incluso ese equipo que se agarró de este tipo de ciberdelincuentes, tenían hasta sicarios a su disposición. Ya había una guerra entre ellos mismos, de quién ganaba más, quién conseguía más, y como se pasa en todos los sistemas de crimen organizado, Sí. se crean disputas, y ya habían sicarios de un lado y de otro lado, de cómo poder tener control absoluto de este tipo de cosas. Mira, la ley en este país hay que modificarla en este asunto, porque cuando se creó la ley de alta tecnología, se hacía para otro tipo de cosas, más para asuntos de violación de información o de distribución de información falsa. En este caso, Ahora eso ha avanzado ya demasiado. estamos hablando hasta de muerte en este tipo de casos. Y yo creo que se debería hacer un par y comenzar a analizar las leyes de crímenes de alta tecnología, porque